Buen día. En esta sesión estaremos trabajando sobre las opciones de restricción que nos ofrece Inventor dentro del entorno de trabajo de los bocetos o sketch. Dibujaré algunas formas simples para poder dar ejemplo de lo que quiero mostrarles. Lo primero que vamos a hacer es aclarar o responder una pregunta que me han hecho en varias ocasiones dentro del curso, y es el porqué de los colores de las líneas cuando estamos dibujando estos bocetos. Y es que veremos que las líneas pueden tomar tres colores diferentes. El primero de ellos es violeta, y ese color violeta indica que el objeto ha sido creado pero que le faltan restricciones. El otro color es verde y ocurre cuando ubico el cursor sobre algún segmento u objeto dentro del boceto, entonces él lo resalta indicándome que sería ese elemento el que podría seleccionar. Y si el objeto ya es seleccionado, entonces cambia a color azul. Ya saben que hay diferentes métodos de selección. El otro color posible es el negro y aparece cuando me está indicando que un segmento es inamovible, y les explico a qué me refiero. Cuando empezamos un boceto, yo les he dicho en varias ocasiones que vamos a tomar el 00 como referencia, y ese 00 siempre está ahí, pero lo que no había comentado antes es que cuando empezamos un boceto nuevo, en ese punto 00 aparece un pequeño punto amarillo. Ese punto es un objeto, es un punto de dibujo, y lo puedo usar de referencia, pero también lo puedo borrar. Si seleccionamos y eliminamos ese punto, entonces aún yo podría tomar el 00 como referencia de dibujo, pero ya no está el punto que me sirve para restringir el objeto. Voy a deshacer para poder usarlo de referencia y dar el ejemplo. Dibujar un rectángulo a partir de su centro utilizando ese punto que tenemos ahí en el 00 como punto central. Luego dibujo el rectángulo sin indicar ninguna dimensión. Vemos entonces que los segmentos o los lados de ese rectángulo están en color violeta, pero voy a acotar la horizontal de este rectángulo, indicándole que mida 7 milímetros. Vemos cómo las líneas laterales, las verticales, han cambiado a color negro. Indica que esos elementos, o por lo menos esos segmentos, no los puedo mover, no los puedo modificar con el cursor. Porque si en este momento hacemos clic y seleccionamos alguno de los objetos que están en nuestro boceto, verán que puedo modificar los parámetros de ese objeto sin ningún inconveniente, ya que no están restringidos de ninguna manera. En este caso estoy cambiando su diámetro. Si vamos al arco, puedo cambiar su radio y su centro. Si vamos a la línea, verán que la puedo mover, puedo cambiar su ubicación. En el caso de este rectángulo, podría cambiar sus dimensiones sin ningún problema. Pero el rectángulo que ya tiene una restricción, si selecciono las líneas laterales que están en negro, esas líneas no las puedo mover. Será imposible modificarlas con el cursor. Aún pueden cambiar su longitud porque no se ha restringido. La longitud que tengo restringida es la horizontal, pero si selecciono esas líneas horizontales, vean cómo puedo mover efectivamente y modificar los parámetros de ese rectángulo que está dibujado, simplemente moviendo esos segmentos que están en violeta con clic sostenido sobre ellos. Mientras que si restringo la altura, digámosle que tenga 5 milímetros de alto, vemos como todos los segmentos de este rectángulo ahora son negros, lo cual me indica que ya no podré modificar de ninguna manera este objeto. Entonces, si hago clic sobre él, pues no puedo alterar sus parámetros porque está totalmente restringido. Ahora sí veamos entonces cómo funcionan esas restricciones. Este conjunto de herramientas lo encontramos dentro de este panel llamado Constraint en la cinta Sketch, o dentro del entorno de trabajo del Sketch o del boceto. La primera que encontramos es la restricción dimensional. Con esta herramienta entonces puedo determinar las dimensiones de un objeto y así empiezo a restringirlo. Por ejemplo, si hago clic sobre este círculo, entonces él me indicará el valor del diámetro de ese círculo y así determinaré su dimensión. Si no es su diámetro, sino el radio lo que quiero indicar, podemos dar clic derecho sin haber finalizado la cota y aparece la opción Dimension Type o tipo de dimensión, y aquí puedo determinar si quiero acotar el radio o el diámetro. Por ahora voy a seguir con el diámetro, hago clic en cualquier punto
e indico la dimensión que necesito para ese segmento. Este objeto entonces ya está restringido en cuanto a su tamaño, no aún su posición, por eso sigue en color violeta, pero ya no lo voy a poder modificar. Si hago clic sobre él, verán que ya no me es posible cambiar su diámetro. Si quiero cambiar la dimensión que le asigné, simplemente damos doble clic sobre la cota que acabamos de crear y le cambiamos el valor. Si voy a acotar un segmento ortogonal, simplemente hacemos clic sobre la línea que quiero acotar, ubicamos la cota en algún punto y determinamos el valor. Así será para horizontales y verticales. Si por el contrario lo que queremos acotar es una línea oblicua, al hacer clic sobre ella vemos que por defecto está haciendo cotas horizontales y verticales, pero si vuelvo a hacer clic sobre el mismo segmento sin terminar la cota, va a cambiar a la cota alineada. Quiere decir que ahora ya no me está dando el valor en X o Y de este segmento, sino la longitud total del mismo. Ejemplo, puedo determinar cuánto mide esto en X o cuánto mide en Y, o si hago clic de nuevo sobre la línea, entonces puedo determinar su longitud total. También es posible cambiar el tipo de cota, si es lineal o alineada, con clic derecho. De nuevo voy a seleccionar, borremos esta cota, voy a dimensionar esta línea y si doy clic derecho antes de terminar la cota, me es posible determinar por estas opciones si quiero que la cota sea alineada, sea vertical, sea horizontal. En este caso, digámosle que sea alineada y la finalizamos. Otra opción para acotar dimensiones es seleccionando segmentos. Podría decirle que quiero la distancia entre este segmento lateral de este rectángulo y este otro segmento haciendo clic sobre ellos. Así puedo delimitar la distancia entre los dos, 8 milímetros. Otra opción es acotando puntos. Puedo decirle que la distancia entre el centro de este círculo y el punto final de esta línea, clic derecho, le voy a decir que quiero una cota horizontal, sea de, supongamos, 10 milímetros, y de nuevo entre ese mismo punto y el final de este segmento, clic derecho y una cota vertical que también sea de 10 milímetros. Así que puedo acotar seleccionando el objeto, puedo acotar seleccionando lados o segmentos dentro del boceto y también puedo acotar distancias entre puntos. Asimismo es posible sobredimensionar un objeto. Cuando lo sobredimensionamos, en este caso dibujaré un segmento o una línea por el punto medio de este rectángulo. Voy a acotar sus longitudes, ancho 12 milímetros, altura 8, y quiero una cota entre el extremo izquierdo del rectángulo y la línea que dibujamos en el centro. La voy a ubicar en cualquier parte y nos aparecerá este aviso indicando que ese objeto se está sobredimensionando y que esa cota que voy a crear ya no me va a permitir ser modificable o no me va a permitir alterar el dibujo, ya que el dibujo ya está definido en las dos dimensiones que necesita. Si le damos a aceptar, entonces él va a crear la cota, pero verán cómo el valor aparece entre unos paréntesis. Esto indica que esta cota ya no se puede alterar. ¿Por qué? Porque su valor depende específicamente de esta primera cota. Si aquí le digo que quiero que esto cambie a 15 milímetros, pues esta distancia cambiará a 7,5 milímetros. No puedo, si doy doble clic sobre ella, vemos cómo está inhabilitada la opción de cambiar o de alterar el valor. Así que es inamovible. Pero ¿para qué me podría servir entonces una cota cuyo valor no puedo modificar? Sí me sirve como referencia, porque voy a hacer un pequeño círculo aquí. Imaginemos que quiero que este círculo esté ubicado en la mitad horizontal, en el punto medio, digamos, entre este segmento izquierdo y el segmento central de esta figura. Eso quiere decir que
debería estar a 3,75 milímetros. Aquí lo sabemos porque pues la cuenta es fácil, pero podríamos determinar esa ubicación de otra forma. Acotemos entonces la distancia entre este segmento y el centro de este círculo y ubiquemos por aquí la cota. Démosle a aceptar. Esta cota puede tener como valor una operación. Podríamos decirle que quiero el valor de, entonces vean cómo mientras él me resalta el valor de la cota para que yo lo escriba, podría ubicar el cursor sobre alguna cota ya existente y utilizar ese valor como referencia. En este caso voy a hacer clic sobre esta cota que está sobredimensionando el objeto. Él ya me tomó este valor y ahora le voy a decir que quiero ese valor dividido en 2. Damos a aceptar y vemos como efectivamente esta cota me está indicando que su distancia es una función a partir de otra cota que es esta, que dividido por 2 me da los 3,75 que necesitamos. Entonces no siempre nos sobran estas cotas porque las podemos usar, repito, como referencia para otras dimensiones. Más adelante veremos algunas otras operaciones que puedo hacer con las cotas, cómo podemos utilizar cotas como referencia. Por ahora pues lo podemos hacer de forma muy simple, con sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Podría decirle también que quiero que sea esta distancia multiplicada por 1.5 para que quede, por ejemplo, en el punto medio del costado derecho y no a este lado. Entonces hagamos clic y en lugar de dividido le voy a dar por 1.5. Aceptamos y vemos que efectivamente él asume ese valor 7,5 por 1.5 nos da 11,25. O restando este valor menos 2. Aceptamos y tenemos 7,5 menos 2, 5,5. Bien, esas son las restricciones dimensionales. En este caso entonces vemos que la mayoría del dibujo ya ha sido acotado, ya tiene unas dimensiones restringidas, definidas y restringidas, pero aún todos los segmentos siguen en violeta. Eso quiere decir que la mayoría de objetos aún los podría mover, cambiar su ubicación o cambiar ciertos parámetros en ellos debido a que no están totalmente restringidos. Para finalizar su restricción debemos entonces hacer uso de estas herramientas de restricción, constraint, y les voy a mostrar una por una. Borremos esto y para la primera hagamos dos segmentos de línea, una horizontal y una vertical. La primera restricción es de punto coincidente. Cuando entramos a la restricción de punto coincidente, le voy a decir en este caso que quiero que coincidan el punto final inferior de este segmento vertical con el punto inicial de este segmento horizontal. Y vemos cómo recortó un poco el segmento horizontal para que coincidiera con la vertical y extendió la línea vertical hasta que coincidió en el punto. Es decir, modificó el valor de ambos segmentos para que la restricción se diera. Pero si esos segmentos estuvieran acotados, pongámosle a este valor 10 y a este otro pongámosle valor 15 y volvemos a utilizar la misma restricción, coincida este punto con este punto, lo que hizo fue mover los dos segmentos, movió un poco hacia la izquierda el segmento de 15 y bajó un poco el segmento de 10 para que coincidieran en el punto que determiné, pero sin alterar su dimensión. La siguiente restricción se llama colinear. En este caso voy a utilizar dos segmentos oblicuos no muy largos. Supongamos otro aquí arriba con un ángulo diferente. Y le indicamos con esta restricción que quiero que este primer segmento sea colineal con este segundo segmento. Vemos como efectivamente él cambió la posición del primer segmento y ahora los dos tienen exactamente la misma dirección, el mismo ángulo. El programa suele modificar cuando utilizamos estas restricciones el primer segmento dibujado y mantener el segundo si ninguno de los dos tiene otra restricción previa que le impida moverse. ¿A qué me refiero? Vemos cómo al seleccionar el objeto nos aparece un icono indicándonos la restricción que ese objeto tiene. Esa restricción puedo moverla
no se va a quedar donde lo ubique, simplemente es mientras edito el objeto, la puedo mover a un lado por X o Y razón que lo necesite, o también la puedo borrar. En este caso, si movemos esta línea, por ejemplo, vemos que va a mantener la colinealidad con la otra. Si selecciono uno de los dos segmentos, hago clic sobre la restricción que mantienen y la elimino con suprimir, ya se liberaron, y si muevo uno de los dos segmentos, el otro ya no lo va a seguir. Volvamos a asignar esa restricción. Les decía entonces que usualmente él va a mantener el último que haya dibujado y va a modificar el primero para cumplir con la restricción si ninguno de los dos tiene una restricción previa. Por ejemplo, si hago otro segmento oblicuo y quiero hacerlo colineal con este segmento vertical, ese segmento, al haberlo dibujado vertical, ya tiene esa restricción. Aquí está, restricción de verticalidad, así como este tiene restricción de horizontalidad. En ese caso, él no va a modificar este segmento para que se haga colineal con este, hará lo contrario. Comprobémoslo. Voy a decirle que quiero que sea colineal este segmento con este, y vemos que efectivamente él cambió la posición de ese segmento, del segundo segmento, para hacerlo colineal con el primero y no al contrario como sucedió en el caso anterior. La siguiente restricción es de concentricidad. En este caso podemos trabajar con círculos o arcos. Ejemplo, quiero que estos dos objetos compartan centro. Dibujé primero el círculo, luego el arco, voy a restricción de concentricidad, y en este caso, sin importar el orden en el que seleccione, él va a llevar el arco al centro del círculo. Seleccione el círculo y luego el arco, o hagámoslo al contrario, seleccionemos primero el arco y luego el círculo. Ahí está. Repito, en este caso podría alterar cualquiera de los dos objetos debido a que ninguno de los dos tiene otra restricción. Si ese arco tuviera algún tipo de restricción con respecto a su ubicación, ejemplo, hagamos un arco continuo a partir de este segmento, y ahora quiero hacer la misma operación, seguramente va a llevar, vamos a hacer concéntrico este círculo con este arco. Veamos que modificó el círculo, en este caso ya no modificó el arco, porque este arco ya tiene una restricción previa que no le permitiría moverse. O la siguiente restricción es de paralelismo. Si queremos, por ejemplo, que un segmento de línea resulte paralelo a otro, vamos a darle esta restricción y le digo que este segundo segmento quiero que sea paralelo a este primero. Y efectivamente vemos que él asumió el mismo ángulo. No importa el orden en el que lo seleccione en este caso, porque de nuevo tengo dos objetos sin otra restricción previa, entonces él va a asumir que el segundo objeto pues va a obedecer al ángulo del primero. Otra vez, si alguno de los dos tuviera una restricción previa, pues modificaría el que pueda modificar, si es posible, porque podría no hacerlo. Ejemplo, si le digo ahora que quiero que esta línea sea paralela a esta, lo que va a hacer es que convertirá estas dos en líneas horizontales porque nada se lo restringía. Pero si ahora le digo que quiero que esta línea sea paralela a esta, pues para él es imposible, ya que esta línea tiene una restricción de horizontal mientras que esta tiene una restricción de vertical. No puede mover ninguno de los dos para cumplir con esta restricción, indicándome que sobre restringiría el dibujo, pero no me da ni siquiera la opción de aceptar, simplemente me pide cancelar la operación, ya que le resultaría imposible aplicarla. Luego tenemos relación de perpendicularidad, así que puedo decirle que quiero que este segmento sea perpendicular a este, y vemos como efectivamente ahora ese segmento es horizontal para ser perpendicular a este segmento vertical. Luego tenemos restricciones de horizontalidad y verticalidad, así que sin importar la dirección que tenga la línea, si quiero que sea horizontal puedo seleccionar esta restricción,
hago clic sobre este segmento y este segmento ya es horizontal, o hagamos clic sobre este y hagámoslo vertical. Luego encontramos la restricción de tangencia. En ese caso trabajaríamos con un círculo o arco y segmentos rectos. Voy a decirle que quiero que este círculo sea tangente a este segmento horizontal. Vemos cómo efectivamente desplazó el círculo para hacerlo tangente a la línea. Si tuviéramos una línea sin ninguna restricción y volvamos a hacer la operación, digámosle que este círculo sea tangente a esta línea y de nuevo ocurrió lo mismo, movió el círculo para hacerlo tangente a la línea, pero porque el círculo no tiene ninguna restricción. Si la tuviera, ejemplo, digámosle que quiero que este centro de círculo sea coincidente con este punto final y además quiero que este centro, hagamos aquí un pequeño punto de referencia en 0, 0. Este punto voy a asegurarlo ahí sin que se pueda modificar. Listo. Y ahora voy a darle restricción de coincidencia al punto final de estos dos segmentos con el punto de dibujo. Veamos que estos tres segmentos ya cambiaron de color, indicando que no están totalmente restringidos y ya los puedo modificar. En este todavía podría cambiar su longitud porque no la tengo definida de ninguna manera, pero ya no lo puedo mover, no puedo alterar su posición. ¿Qué pasará entonces ahora si le digo que quiero que esta línea, movámosla un momento, que quiero que esta línea resulte tangente a este círculo? Este círculo ya tiene definido su centro y él no lo puede modificar. Entonces veamos qué ocurre al hacer esa restricción. Este círculo tangente a esta línea cambió su diámetro para poder cumplir con la tangencia debido a que el centro no lo puede mover. Pero ¿y si tiene ya definido un diámetro? Vamos a definirlo de 4.5 milímetros y volvamos a hacer la restricción, tangencia. Este segmento tangente a esta línea. Vean cómo ahora movió el segmento para hacerlo efectivamente tangente. Y si ese segmento tuviera alguna restricción, por ejemplo, de ubicación en uno de sus dos puntos, entonces definamos esta longitud entre este segmento y este en 4 milímetros y hagamos una línea que empiece en el punto final de este segmento y vaya, supongamos, por aquí. Y volvamos a asignar la restricción. Aquí ya hay una restricción de punto coincidente, este punto amarillito. Así que si vuelvo a la misma restricción de tangencia, veremos que al seleccionar la línea y luego el segmento, cambiará el ángulo de la línea para obedecer a la tangente. Voy a saltar en esta ocasión esta restricción de suavizado sobre las curvas, porque en este curso no estamos trabajando sobre curvas. Luego veremos más adelante el trabajo con curvas y superficies curvas, y en ese caso sí entenderemos o veremos cómo funciona esta restricción. Luego encontramos una restricción de simetría. Para mostrarles el caso dibujaré en este momento. Yo puedo modificar cualquiera de los lados del dibujo sin alterar el lado opuesto, pero si tenemos una línea de referencia, voy a hacer para esto una línea de construcción. Es algo que no habíamos visto antes, aprovecho para mostrárselos. Las líneas de construcción se crean activando esta opción que dice construcción. Si esto no está activo, al dibujar una línea, pues ustedes ya saben qué ocurre, pues aparece el segmento de línea. Pero si tenemos activa esta opción de construcción, cuando dibujamos la línea nos va a aparecer como un eje. Quiere decir que esta línea no va a modificar el boceto, no va a ser parte de la geometría del boceto que estamos dibujando, pero la puedo utilizar con determinado fin, como en este caso la voy a usar como línea de simetría para el boceto. Voy a decirle entonces que quiero una restricción de simetría entre este arco y este arco, y ahora me pide seleccionar la línea sobre la cual voy a hacer esa simetría, o la línea de espejo, esta línea de construcción.
Aparecieron ya entonces los iconos de restricción y vemos que si modificamos uno de los costados, el otro se altera también, manteniendo la simetría. Por último, borremos todo esto que tenemos aquí y dibujemos con líneas Ahora quiero que estos tres segmentos mantengan siempre la misma dimensión. La relación se puede establecer entre dos segmentos, no entre tres. Entonces puedo decirle que quiero que este segmento se iguale a este. Ya los dos tienen exactamente la misma dimensión. Ahora que este segmento se iguale a este. Ahora los tres tienen la misma dimensión. Y si defino cualquiera de las tres, esta en, digamos, 2 milímetros, vemos como las tres dimensiones cambiaron a 2 milímetros. Si altero esta a, supongamos, 4 milímetros, las tres cambiaron a 4 milímetros. Para que vean bien el cambio, voy a acotar un poco más. Acotemos esta altura en 15 milímetros y esta dejémosla en 8 milímetros. Y ahora sí, al alterar estas, hagámoslas colineares. Quiero que este segmento y este segmento sean colineares y este sean colineares. Listo, acoto este valor, lo cambio a 6 milímetros y vemos que efectivamente cambió a 6. Si lo cambiamos a 3, pues cambian todos. Bien, eso es todo con respecto a las restricciones dentro del trabajo de bocetos en Inventor. Ya saben lo que siempre les digo, dudas dentro de la caja de comentarios o en su Classroom. Estaré pendiente y atento a cualquier consulta. Muchas gracias por seguir el curso y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y darle la campanita.